Ya está. Bien, el tema de hoy es asma bronquial, ¿no? Es una enfermedad también dentro del grupo de las patologías obstructivas de la vía aérea. Al igual que el EPOC, si bien es cierto, se centra en un problema respiratorio, también va a englobar diversos aspectos dentro de la función de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Evidentemente, esto se evidencia ya cuando el cuadro es mucho más avanzado y muy mal controlado en el camino. Por lo tanto, el asma se define como una enfermedad heterogénea por las diversas particularidades de presentación clínica que tienen los pacientes y evidentemente también es una inflamación crónica, ¿no? Pero a diferencia del EPOC, tiene la característica de ser reversible, ¿no? Es decir, es una obstrucción que con cierto tratamiento puede llegar a revertir esta obstrucción y el paciente recuperar la estabilidad. Entonces, dentro de los síntomas más típicos de esta enfermedad podemos encontrar la sensación de disnea, ¿no? Que es una sensación de falta de aire, tos sibilantes, opresión torácica, ¿no? Que varían en el tiempo y de acuerdo a ciertas condiciones, digamos, externas muchas veces, ¿no? Entonces, en el Perú, ¿cuál es la realidad? De hecho, a nivel mundial, por ejemplo, partiendo por reportes de la OMS, más de 300 millones de personas en todo el mundo actualmente tienen esta enfermedad, ¿no? Es considerada, por ende, una enfermedad hasta del punto de vista de salud pública, ¿no? A nivel mundial y que puede afectar a cualquier grupo de edad. En muchos países como el nuestro, la prevalencia está cada vez en aumento. Normalmente se asocia exposición a factores desencadenantes del medio ambiente en muchos casos. Por lo tanto, como un valor aproximado a nivel mundial, podríamos establecer que cerca del 5 al 10% de la población mundial lo presenta. Este es un cuadro comparativo donde se puede ver con cierta particularidad proporciones más específicas en determinados países, ¿no? Como por ejemplo ven que en el Perú, ¿no? Así como, por ejemplo, también en Brasil podemos encontrar una prevalencia mucho más alta, ¿no? También como países como Canadá o Estados Unidos, por ejemplo, donde la prevalencia sobrepasa más del 10% de la población, ¿no? De esos lugares. Este es otro cuadro que nos da datos un poco más concretos. Por ejemplo, decía, ¿no? Que termina siendo una patología que tiene mucha implicancia en la salud pública y que incluso implica gastos, ¿no? Gastos en sus atenciones, en las exacerbaciones, en las crisis, en las hospitalizaciones, ¿no? En las complicaciones tardías muchas veces. Y por ende estamos hablando de que puede tener incluso una carga, tuvo una carga en el 2013 de cerca de 82 billones de dólares, ¿no? De gastos para tratar esta enfermedad. En el país tenemos datos estadísticos, por ejemplo, de la ciudad de Lima y de la ciudad de Tumbes, ¿no? Reportes de hace muchos años, donde nos mencionan que en Lima tiene una prevalencia cerca del 12% y Tumbes de 3%. Y a manera global de ese año, es un reporte, ¿dónde está? Es un reporte del 2007 y el otro es un reporte del 2009, encuentran una prevalencia de cerca del 20%, ¿no? Entonces, en América Latina, de hecho, uno puede pensar que es una enfermedad que más le da a los niños, ¿no? A los jóvenes, le da, digamos, escolar o prepuberal, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la realidad es que puede afectar a cualquier grupo etario, ¿no? Este es un estudio realizado por la Sociedad de Alergia, ¿no? Que, por ejemplo, encuentran que digamos, los estudios latinoamericanos de asma y alergia en infancia, llamado ISAC, que se realizó en niños de rangos de 6 a 7 y de 13 a 14 años, encuentran que es, de hecho, en estos grupos una de las enfermedades más prevalentes, ¿no? Y que amerita ahondar en proyectos de investigación y en estudios de prevalencia. Por ejemplo, si se dieron cuenta, hay un poquito de diferencias en los valores de prevalencia en nuestro país, ¿no? ¿No? Entonces, la idea es tener una realidad. Por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de asma en Pucallpa? No sabemos, ¿no? Porque no se ha hecho ningún estudio. Eso es lo peor de todo, que no se ha hecho ningún estudio. Entonces, lo mismo pasa con otros lugares, ¿no? La sierra, en otras regiones de la selva. Lima es un aproximado, pero esto es un dato muy antiguo, ¿no? ¿Cuánto es la prevalencia actual en el 2024 del asma?
no se sabe. Entonces, es una enfermedad que, sabiendo que implica tanto gasto a nivel de la salud pública, debería tener un abordaje, darle mayor importancia, ¿no? Bien. Estos son otros datos, como pueden ver acá, incluso con países como España, Portugal, la zona de Europa. De hecho, es bien antiguo, ¿no? Del 98. El estudio ISAC en sus inicios también buscó la prevalencia de estas enfermedades en países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, a ver, podemos un poco reforzar en Costa Rica, la prevalencia es muy alta, ¿no? 22%, en Panamá 17%, en Perú 27%, miren, el 98% encontraron esta prevalencia. Este es otro, ¿no? Del 2000, donde encuentran que en Lima se acerca al 26%. Entonces es variable realmente, no es variable, ¿no? Pero en conclusión, podríamos entender que la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país es considerable, ¿no? Y incluso estamos hablando de millones de personas, teniendo en cuenta que se acerca un aproximado a 30 millones en todo nuestro país. Y si estamos hablando de un promedio entre 5 a 10%, estamos hablando de cerca de 1.4 a 3 millones de personas que tienen la enfermedad. Doctora, disculpe, creo que hay algunos chicos que están en la reunión. Creo que por la lluvia que tenemos ahorita se les fue el internet, me dijeron. Está lloviendo. ¿Quieren entrar? Sí, doctora. Si fuera posible, por favor. A ver. ¿Quiénes son? Ay. Disculpa, doctora. No hay nadie. ¿Quiénes eran? Farley y Fergie, doctora. Entró uno ahorita. Pizarro. ¿Quién más? La otra compañera era Pineda. Buenas tardes, doctora, disculpe. Macedo. 3. Van 3. ¿3 eran? Solo 2, doctora, pero no entra la otra compañera que me escribió. Bueno, ya entraron 3 ahorita. Ok, seguimos entonces, ¿ya? Me vas avisando. Ya, doctora, muchas gracias. Entonces, también hay que recordar que hay una carga genética importante, ¿no? Ya que podemos entender, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son asmáticos o les han dicho que tienen asma? ¿Alguien? No creo que nadie, ¿eh? Uno de los que estamos aquí presentes debe ser asmático. Entonces, pasa de que normalmente esa persona tiene historia familiar de que el abuelo, la mamá, el papá, el hermano tienen enfermedades alérgicas normalmente, ¿no? No necesariamente asma incluso, ¿no? Puede ser simplemente una rinitis, sinusitis, ¿no? Atopía, alergia a fármacos, historia, carga genética por antecedentes familiares que hablan de tendencia a la atopía, a la alergia, ¿no? En este caso, puede ser también el asma. Entonces, ¿hay un trasfondo genético? También lo hay. Ay, salimos de nuevo. Ok. Y, de hecho, hay muchos estudios que buscan la correlación de ciertos cromosomas, ciertas mutaciones genéticas que pueden explicar la correlación entre diversas enfermedades que tienen un trasfondo, ¿no? De este origen. Por ejemplo, el asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica o la historia de atopía, ¿no? Soy alérgica a los AINES, alérgico no sé, a los mariscos, alérgico a la penicilina, alérgica a las sulfas. Toda esa carga e historia de la familia tiene mucha correlación por un trasfondo genético, ¿no? Entonces, no necesariamente, como les decía, es que mi mamá, mi papá tuvo asma y yo voy a tener asma, ¿no? Mi mamá puede tener asma, mi papá asma y yo hago rinitis alérgica, ¿no? Pero hay un trasfondo ahí. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Este gráfico me lo voy a pasar porque hay varios similares. Bueno, la fisiopatología va a partir por desencadenantes, y estos desencadenantes normalmente son factores, ¿no? Externos muchas veces, como infecciones locales, ¿no? Hay momentos en estaciones, no sé, pues en el invierno,
¿no? En el verano, donde hay prevalencia de influenza, neumococo, virus estacionales, ¿no? Que pueden desencadenar crisis asmáticas, ¿no? Exacerbaciones asmáticas o que aparezca la enfermedad, que se vaya manifestando recientemente la enfermedad en muchas personas, ¿no? ¿Qué otra cosa? El ambiente en casa, ¿no? Por ejemplo, polvo, humedad, zonas de las paredes que pueden estar negra con moho, por ejemplo. Eso también es un factor predisponente, ¿no? Uno vivir en ese tipo de ambientes puede tornar a la persona alérgica y con el tiempo hacer asma, ¿no? Como enfermedad, ¿no? También lo que son a nivel laboral, ¿no? Trabajadores de fábricas que tienen que ver con madera, ¿no? Con plástico, con combustible, con querosene, todo lo que tenga que ver inhalado y que pueda en el tiempo producir a una persona, hacerla mucho más sensible y por ende más predispuesto y vulnerable a hacer la enfermedad. Humo de cigarrillo, humo de leña, carbón, querosene, ¿no? ¿Qué más? Algo que yo veo mucho en la consulta con niños, por ejemplo, o jóvenes, adolescentes, mejor dicho, es cuando vienen con mucho estrés, mucha ansiedad, incluso algunos medio deprimidos, ¿no? Si bien es cierto, uno diría, ¿y cuál es la relación entre esto con el asma? Es mucha, porque estas situaciones, estas condiciones, digamos, mentales, predisponen a cierta disminución de sustancias que se encargan de mantener un estado de equilibrio a nivel de las sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿no? En cambio, cuando uno está en desequilibrio, es decir, hay mayor estrés, ansiedad, irritabilidad, depresión, hay la liberación de mayores sustancias proinflamatorias y oxidantes que estimulan la producción de sustancias alérgicas en el cuerpo, ¿no? Entonces, en muchos casos, el solo hecho de tener un estado mental estable, saludable, puede incluso tener a un paciente tranquilo, ¿no? Sin exacerbaciones, sin necesidad de ir a la emergencia, muchas veces sin necesidad de estar aplicándose inhaladores. Bien, entonces también hay medicamentos, como lo había mencionado, aspirina, los AINES, antibióticos, ¿no? Cierta predisposición y desencadenantes. Por eso tenemos que entender que hay factores endógenos, ¿no? Propios de la persona, como la historia, la carga genética, ¿no? Y además ambientales, ¿no? Como todo lo que hemos mencionado. Todos estos son considerados factores desencadenantes. Estos son básicamente imágenes, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están presentes los ácaros? ¿Dónde pueden estar presentes los ácaros? A ver. Andrea, Guamán, ¿dónde pueden estar presentes los ácaros? Andrea. Guamán Pérez. No está bien. Percy Ladera. Presente, doctora, dígame. ¿Dónde pueden estar presentes los ácaros en la casa? Hay en las ropas, los animales, en ataúd, ¿Cómo? en desvanes. ¿En el baño? No, desvanes. En desvanes, ya. Luego también, no sé, en ropas viejas. También están en nuestra piel, pero en una menor cantidad. ¿Tenemos ácaros nosotros? ¿Tenemos acarosis entonces? No. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que ha dicho su compañero? Luz Clarita. También podemos hacer. A ver, ¿quién habló? Doctora, los ácaros están en los colchones, en las almohadas de las personas. Hay veces no con poca higiene, ahí, ¿no? Claro, las personas no tenemos ácaros. Obviamente si te enfermas, porque te puede dar acarosis, que es una enfermedad de la piel, sí, ¿no? Porque el ácaro se ha penetrado. Pero normalmente está pues en cosas guardadas, ¿no? En cajas, peluches, ropa, ¿no? Como dice, colchas viejas, antiguas, colchones viejos. Entonces ahí se puede almacenar el ácaro, ¿no? Y hay personas que son muy alérgicas al ácaro, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que recuerden dónde está más predispuesto esto.
Ok, también está el asma inducido por el ejercicio, ¿no? Han escuchado de que no, el niño no quiere que vayan a hacer al recreo, que no haga educación física porque le va a dar su crisis. Y realmente no se trata de que vas a prohibirle al niño hacer ejercicio, ¿no? O que interactúe con sus compañeros. Es inevitable que juegue o que corra, ¿no? Es imposible negarle esto a un niño. Entonces, la idea es que, si bien es cierto, el ejercicio produce la liberación de sustancias que hace que la vía respiratoria comience a constriñirse de alguna manera, la idea es que esto sea limitado, leve, y que un paciente con un asma bien controlado, bien manejado, bien tratado, no le cause mayor incomodidad y el niño pueda hacer sus actividades con normalidad, ¿no? Pero si a un niño maltratado, mal controlado, sin seguimiento, asmático, le haces correr, evidentemente va a entrar en crisis, ¿no? Y va a tener que ir a la emergencia y todo lo que sigue. Entonces, ¿es importante entender que el ejercicio puede exacerbar las crisis? Sí, pero en un paciente mal controlado, ¿no? Temperaturas extremas también, ¿no? El frío, el calor excesivo, ¿no? Por ejemplo, hubo hace poco, me acuerdo del mes pasado, las humaderas, ¿no? Vieron los cielos oscurecidos por el humo de los incendios forestales, ¿verdad? ¿Se percataron de eso? Casualmente, en la emergencia comenzaron a aparecer muchos pacientes con crisis bronquiales, ¿no? Y en la consulta igual, muchos pacientes asmáticos descompensados, ¿no? Entonces, hay factores del ambiente que hay que recordar que existen. Bien. Y evitar esto, ¿no? Evitar que un pequeño, entre en dependencia de inhaladores toda su vida e incluso maltratado, ¿no? Con ingresos reiterativos en la emergencia, y por ende incluso puede llegar hasta complicarse y entrar en área de cuidados críticos, ¿no? Cuidados intensivos. Simplemente porque un médico, un general, no le supo instruir y educar sobre su enfermedad, ¿no? Por eso esta clase es muy importante. Bueno, bien, dentro de la fisiopatología participan diversas células, ¿no? Que forman parte de las líneas del sistema inmunológico. Todas ellas participan mediante la liberación de sustancias mediadoras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los mastocitos, macrófagos, eosinófilos, los neutrófilos, los linfocitos T, las células epiteliales, las células Langerhans. Todas estas forman parte de la cascada inflamatoria de la producción de la enfermedad, ¿no? Absolutamente todas estas células liberan sustancias que estimulan la broncoconstricción, la hipersecreción de moco, la hiperreactividad bronquial, ¿no? La quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es la atracción de células inflamatorias sobre una zona del cuerpo que necesita ser, digamos, abordado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay unas lesiones en el pulmón como secuelas, y esto genera una inflamación donde, ¿qué hace? La quimiotaxis atrae neutrófilos, ¿no? Atrae neutrófilos sobre ese tejido inflamado, y la verdad es que los neutrófilos, como ven acá, son células que liberan enzimas que atacan más el tejido, ¿no? Pulmonar. Entonces, termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Bien, entonces, hoy se habla de lo que es la participación de los linfocitos T, sobre todo los TH2 y los TH1. Digamos que deberíamos encontrar un equilibrio entre la participación de estos dos grupos celulares. Por ende, hoy por hoy se habla del asma TH2 y el asma TH1, ¿no? O también conocido como el asma TH2 alto, y acá a veces se le llama el TH2 bajo, ¿no? Entonces son sinónimos, pero lo importante es que entiendan de que esas dos células participan activamente en el metabolismo y en la producción de la enfermedad. Entonces, esto es un esquema que enseña cómo es que, por ejemplo, llega un virus o un alergeno, ¿no? Por ejemplo, un ácaro, una sustancia estimuladora, y va a nivel de las células dendríticas que están cerca del epitelio bronquial, estimular la liberación de ciertas interleuquinas. Estas viajan y llegan a los linfocitos, determinados tipos de linfocitos, que a su vez estimulan
la participación de los neutrófilos, ¿no? Y son estos los que también eliminan ciertas sustancias, estas enzimas, que van a su vez estimular a nivel de la mucosa, del epitelio ciliar, la producción de moco, ¿no? Entonces, termina siendo prácticamente un círculo vicioso, ¿no? Si uno no corta la exposición a estos desencadenantes ambientales o virus o etcétera, vamos a tener esta producción excesiva de sustancias proinflamatorias a nivel de todos los grupos celulares que he mencionado y por ende, cuando al inicio solamente era producir moco, con el tiempo que va a pasar es producción de fibroblastos, ¿no? Significa de que ya se hace crónico, se fibrosa, se comienza a endurecer la mucosa bronquial, ¿no? Y es ahí donde, ¿se acuerdan que hablamos de la clase pasada de que pacientes asmáticos mal controlados en el tiempo, hablamos del asma, que es una enfermedad reversible, termina siendo irreversible? ¿Por qué? Porque la mucosa se endurece, se fibrosa y ya no hay esa elasticidad propia para la eliminación y el ingreso del aire, ¿no? Entonces, esto es parte, claro, de un estado ya más crónico. Bien, este es un gráfico similar. Estas son las células que hemos mencionado. Miren, aquí en este esquema se puede ver claramente cómo es la broncoconstricción, ¿no? Cómo se disminuye la luz del endobronquial y además por la inflamación que se desencadena aumenta la hipersecreción de mucosidad dentro de la luz, ¿no? Además también la broncoconstricción a partir del músculo liso, ¿no? Que cierra más aún la luz del bronquio. Esta es una foto de microscopía electrónica donde se puede ver cómo hay un desorden de la arquitectura de la mucosa, ¿no? Endobronquial. Y cómo los cilios, ¿no?, de estas células comienzan a perder su estructura y por ende no cumplen su función. Al no cumplir su función, el moco que debería desplazarse gracias a los movimientos ciliares se estanca, se acumula y se cierra más la vía aérea, ¿no? Bien. Entonces, existe lo que hoy se llama los fenotipos del asma. Los fenotipos del asma son diversas presentaciones clínicas variadas de la enfermedad, ¿no? Por eso podemos tener pacientes, niños asmáticos, mujeres asmáticas, embarazadas con asma, obesos asmáticos, adultos mayores asmáticos o esta combinación mixta de EPOC con asma, ¿no? Etcétera. Entonces, hay diversas manifestaciones de la misma enfermedad dependiendo de las características clínicas de cada persona, ¿no? Entonces, entra la epigenómica o la epigenética, que también se llama, que es la combinación de los genes predisponentes, ¿no?, con el factor medioambiental. Esta combinación se llama epigenómica o epigenética, ¿no? Que en el asma funciona y se explica muy bien por lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, aquí están, por ejemplo, otro tipo de términos de los fenotipos del asma, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes asmáticos con tendencia más alérgica que otros. Hay asmáticos no tan alérgicos también, ¿no? Y además, asmas de inicio tardío en los adultos mayores, ¿no? Uno esperaría decir asmas en un niño, pero puede haber adultos mayores con diagnósticos recientes de asma, por ejemplo. Y eso es un asma de tipo tardío, ¿no? El asma de inicio temprano, en edades preescolares. El asma neutrofílico eosinofílico. ¿Qué significa? Hay cierta predisposición y prevalencia de determinados grupos celulares que estimulan o desencadenan la enfermedad. Cuando lo que predomina es el neutrófilo, y esto lo vemos en un hemograma simple, ¿no? Cuando el valor de neutrófilos está elevado, yo diría que es un asma neutrofílico. Normalmente estos pacientes no responden a lo que son los corticoides inhalados, ¿no? Algo que sí sucede con el asma de tipo eosinofílico, ¿no?, que es una tendencia más atópica, ¿no? Entonces, estos sí responden muy bien a los corticoides inhalados, por ejemplo, ¿no? Entonces, no siempre el asma se va a manejar de la misma manera y el asma de un niño es el mismo del adulto mayor, no. Cada asma puede ser diferente en determinada presentación clínica, ¿no?, en cada paciente. Esto es un poquito más de lo que les acabo de explicar. Este enmarañado, que uno dice, ¿qué cosa significará todo esto?, habla de la complejidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, sus determinadas variantes clínicas me va a hacer entender de que cada paciente debe ser individualizado terapéuticamente y analizado también debido a su historia, ¿no? Entonces,
quiero que se queden con ese mensaje, que la enfermedad es compleja, es heterogénea, tiene determinadas manifestaciones clínicas que parte por historias diferentes de cada paciente y por ende eso me va a determinar que el tratamiento que yo le ofrezca a mi paciente sea individualizado. No es que a todos le voy a dar lo mismo, el mismo inhalador, no. Cada paciente puede requerir determinado diferente tipo de inhaladores, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, esto es lo que había comentado, ¿no? El asma, hoy dentro de los nuevos conceptos, se habla sobre, muy aparte de esto que mencioné, ¿ok? De esto, de la tendencia neutrofílica o eosinofílica, tenemos otro tipo de clasificación dependiendo de linfocitos TH2, ¿no? Este linfocitos TH2 alto con el linfocitos TH2 bajo o el linfocitos TH1, que es lo mismo que decir TH2 bajo. ¿Sí? ¿Por qué hacen esta diferencia? Porque las sustancias que se liberan de linfocitos TH2 con las que se liberan de linfocitos TH1 son diferentes. ¿Y eso por qué es importante? Porque estas sustancias que se liberan, que son la interleuquina 4, la 5 y la 13 principalmente, tienen tendencia a ser más alérgicos y atópicos. Incluso pueden llegar a presentarse en edades más tempranas y que si uno le toma un hemograma, lo que va a predominar más son las eosinófilos, ¿no? Las células eosinófilas. Entonces, estas normalmente uno podría optar por darle un tratamiento que se base en corticoides inhalados, por ejemplo, sumado a sus broncodilatadores, ¿no? Es decir, responde mejor a los corticoides, ¿no? Corticoides sistémicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es más o menos es esta línea. El asma, con sus signos y síntomas típicos, ¿no? Que tiene la característica a nivel obstructivo de ser reversible con la prueba espirométrica. Si yo ejemplo de que en su hemograma lo que predomina es un eosinófilos y dentro de su historia clínica veo que tiene más tendencia alérgica, atópica, ¿no? Por ejemplo, alergia a los antibióticos, alergia a fármacos, hacen ronchas, no puede comer mariscos, qué sé yo, una historia de mucha carga alérgica. Entonces yo diría, este paciente parece un asma de fenotipo TH2 alto o simplemente asma de linfocitos TH2, ¿no? Entonces, coincide de que son personas más jóvenes, por ejemplo, y que cuando yo le empiezo un tratamiento, si opto por empezar con corticoides inhalados, este va a ir mucho mejor. ¿Qué pasa si un paciente no tiene esta historia de una carga atópica, alérgica, ¿no? En su hemograma, le tomo un hemograma simple y veo que lo que más predomina son los neutrófilos y es un adulto mayor, una paciente de los 60 años, ¿no? 75 años, que parece, pero raro, digo, ¿no? Un adulto mayor con asma, esto parece más de tipo TH2 bajo, ¿no? Donde predominan más los neutrófilos. Normalmente estos pacientes no responden muy bien a los corticoides e incluso son estos típicos patrones mixtos, asma EPOC, ese adulto tosedor crónico, ¿no? Con incluso pacientes con secuela de TB que hacen cierta tendencia a cierre de la vía aérea, ¿no? Como que les silba el pecho, tienen broncoespasmo, crisis de cierre de pecho, van a la emergencia. Estos parecen del fenotipo TH2 bajo, ¿no? O TH1 también llamado. Antes de haber fumado, también muchos de estos pacientes tienen esta historia, más que nada, ¿no? Entonces, aquí incluso hay un subgrupo en particular que habla sobre el asma relacionado a la obesidad. Ustedes van a ver dentro ya cuando entren a la parte práctica, ¿no? En el día a día, muchos obesos asmáticos van a encontrar. Y esos pacientes normalmente tienden más a ser del fenotipo TH2 bajo, o sea, TH1, ¿no? Entonces hay que ver qué opciones de tratamiento podemos empezar en este tipo de pacientes, pero el concepto es el mismo. Es una enfermedad compleja, con determinadas variantes, con un manejo individualizado de acuerdo a la historia y a los exámenes complementarios que le puede ir realizando, ¿no? Bien, pero entender también que es una enfermedad cuyo diagnóstico es sencillo, ¿no? Es un diagnóstico simple, con una prueba espirométrica, con una historia, una anamnesis adecuada, con una historia ordenada, con un examen físico adecuado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede encontrar un paciente asmático?
Uy, nos queda 12 minutos. Ya. ¿Qué puede encontrar un paciente asmático? Roberto Carlos, no está Roberto Carlos. Marcelo Moreno. ¿Qué síntomas, qué signos y síntomas puede encontrar un paciente asmático, Marcelo? Doctora, buenas tardes. Ah, podemos encontrar primero que el paciente refiere falta de aire después de la exposición al alérgeno. Sensación de falta de aire. ¿Qué más? ¿Qué más te va a decir cuando llega la emergencia? La emergencia, por ejemplo. Generalmente tiene polipnea y a veces tiene tiraje, pero ese tiraje no es característico. Es un tiraje por esfuerzo en este caso, porque como la vía aérea está cerrada, no puede pasar bien el aire, necesita que hace esfuerzo. Incluso eso puede causarle mareos. Mareos, ya. Pero recuerda también importante la historia de tos y sibilantes, ¿no? Sibilantes, roncantes. Los sibilantes, sí, eso también. Al ser físico más que todo, sibilantes y roncantes. Claro, el examen físico. Entonces, es esa historia, ¿no? Tos, disnea, opresión torácica, sensación de falta de aire, fatiga, ¿no? Te dicen, en la noche me sirve el pecho, me ronca el pecho, ¿no? Entonces, toda esa historia más o menos es atribuible a una crisis obstructiva, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos 12 minutos. Emanuel, ¿me vas a acordar, por favor, 3 minutos antes para mandarte otro link, ¿ya? Ya, doctora. Para no se vaya a cortar y estoy hablando ahí nomás. ¿Dónde está? Ya. Entonces es una enfermedad diagnosticable, fácilmente evaluable, ¿no? Abordada fácilmente también y que se puede prevenir, puede prevenirse sus complicaciones, puede prevenirse incluso las crisis y evitar que se proyecte hacia un proceso irreversible en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Historia, signos y síntomas, como ha dicho su compañero, una prueba espirométrica desde el inicio de la captación, también dentro del valorar lo que son los factores desencadenantes, ¿no? Dentro de la historia clínica, ¿no? Y así. Estas son imágenes de los signos y síntomas típicos, ¿no? Sibilantes, tos, disnea, presión torácica. Bien. Okay. No, y esto es lo que decía su compañero, los tirajes, ¿no? Intercostales, supraclaviculares, supraesternal, el aumento de la fosa, ¿no? Las fosas nasales, como se aumentan de diámetro por la sensación de que no pueden respirar los pacientes cuando llegan en crisis, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bien. Mira, este es un cuadrito interesante que puede ser pregunta examen. ¿Cuáles son las diferencias entre asma y EPOC? A grandes rasgos, recuerden que en la medicina nada es absoluto, todo es relativo. ¿Ok? Eso sépanlo desde ahorita. Pero bueno, teóricamente podemos entender de que el asma se puede encontrar más realmente por ahí en cierta edad, ¿no? No hay algo establecido. Es más, el EPOC sí es algo más de adultos, ¿no? Ya de grandes, ¿no? Difícilmente yo digo que un niño de 10 años tenga EPOC. O sea, no es así, ¿no? ¿Qué más? Antecedente de tabaquismo, normalmente se ve más en asociación con el EPOC, ¿no? O la biomasa, lo que conversamos bastante. Presencia de atopía, de hecho más frecuente en asma. Antecedentes familiares, es más sobre el asma, ¿no? Síntomas variables, asma sobre todo. La reversibilidad en la prueba espirométrica, sobre todo en el asma, ¿no? En el EPOC no hay reversibilidad, no deberíamos encontrar reversibilidad. ¿Cuál responde mejor a los corticoides? En general se debería decir que el asma, ¿no? Yo corticoides solamente uso en EPOC cuando en mi grupo tengo que es un exacerbador frecuente con presencia de eosinófilos más de 300, ¿no? ¿Se acuerdan? Solo en esos casos. Bien, esta es la imagen de la prueba espirométrica. Recuerden que la reversibilidad se ve con la prueba de la broncodilatación y lo que tenemos a la mano en cualquier lugar es el salbutamol, el cual es un fármaco de beta-2 agonistas de acción corta, o también podemos usar el bromuro de hipatropio, que es un antimuscarínico de acción corta también, ¿no? Entonces, esta es una pequeña guía extraída de la GEMA, que es la Guía Española del Manejo del Asma, la cual te da parámetros de evaluación de la enfermedad. Historia clínica, examen físico,
Luego deberías entender qué tan grave es el cuadro que tiene el paciente, ¿no? Y qué tan controlada está la enfermedad, además de haber analizado los determinantes y desencadenantes. Entonces, en cuanto a la clasificación de la gravedad, hay una clasificación que se menciona mucho en las guías GEMA y en la GINA, que son la GINA es la americana y la GEMA es la española, son las guías base con respecto a esta enfermedad. Y, por ejemplo, nos habla sobre la clasificación intermitente, persistente leve, persistente moderado y persistente grave, ¿no? En esas 4 categorías entran parámetros clínicos, como la historia de los síntomas, si predominan en el día o predominan en la noche, cuántas veces más en la noche, cuántas veces más en el día, a la semana o al mes, por ejemplo. También entran parámetros funcionales, como si ya le hice una prueba espirométrica, qué valor tiene mi BEFS1, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a ese valor obtenido, yo también puedo clasificarlo en determinado nivel de gravedad. ¿Qué más? ¿Cómo va con la necesidad de usar el salbutamol, por ejemplo, ¿no? Que es el beta-2 agonistas de acción corta adrenérgico? ¿Cómo le va? O sea, ¿necesita usarlo cuánto? No lo usa más de 2 días a la semana, lo usa todos los días, lo usa varias veces durante el día. O sea, cada vez que yo le haga preguntas, tiene que ser orientadas sobre esos temas para yo ir clasificando a mi paciente, ¿no? ¿Qué tanto se limita a hacer actividades? No tengo ninguna limitación, algo me limita bastante, no puedo hacer nada con el asma. O sea, todos esos datos son importantes para que te dé una idea cuál es la gravedad de la enfermedad actualmente cuando lo captas en la consulta, ¿no? O en la emergencia. El nivel de control de la enfermedad tiene que ver con 3 categorías. Hablar de que el asma está controlada, es un asma parcialmente controlada o un asma no controlada. Igual se valoran ciertos parámetros, ¿no? En los cuales tú puedes decir, ok, este paciente entra en esta categoría, ¿no? Y además también, hoy por hoy, se usan muchos tratamientos dentro de las escalas de manejo de la enfermedad, ya medicamentos que tienen que ver con una acción biológica. Es decir, yo puedo actuar sobre las fases iniciales de la fisiopatología de la enfermedad con fármacos que tienen una acción en esas instancias. De hecho, no es la primera opción para tratar la enfermedad. Estos fármacos son llamados fármacos biológicos, ¿no? Medicamentos biológicos para el asma. Y tienen una acción sobre las interleuquinas 5 o sus receptores, incluso sobre la interleuquina 4 o la interleuquina 13 o sus receptores, o también sobre la inmunoglobulina E, ¿no? O sea, cuando yo ya requiero usar este tipo de fármacos con estos mecanismos de acciones, es porque evidentemente es una enfermedad ya muy avanzada, muy severa, mal controlada, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? Entonces, hablar sobre los desencadenantes, esto tienes que hacerlo en la consulta médica, dentro de tu anamnesis, ¿no? Y, bueno, dentro de lo que es la ventaja del uso de medicamentos inhalados, que es la opción con la que contamos para esta enfermedad, recordar que no es lo mismo que yo le doy una pastilla para una enfermedad a que yo le aplico un inhalador, ya que tiene cierta ventaja. Normalmente actuamos con microdosis de los fármacos, ¿no? Son dosis bien reducidas de los inhaladores que no tienen un mecanismo sistémico, actúan localmente, básicamente en la mucosa endobronquial. No van a traspasar al torrente sanguíneo e ir al corazón, al pulmón, al cerebro. Algo como lo que sí sucede cuando tomamos vía oral, por ejemplo, nos ponemos ampollas, ¿no? Intramusculares, endovenosas, ¿no? Ya que las dosis en estos casos sí son 1000 veces más incluso, ¿no? Entonces es una gran ventaja. La mucosa me permite trabajar con fármacos cuyos efectos son locales, no sistémicos, ¿no? Como el uso de los inhaladores, ¿no? Este es un niño que está usando un inhalador directamente en la boca. De hecho, tendríamos que también optar por el uso de la aerocámara, que es este plástico que ven acá, el cual es una interfase entre la boca del paciente y la colocación del inhalador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones con las que contamos actualmente? Tenemos los beta-2 agonistas, los corticoides inhalados, ¿no? Y en este caso, acá dice sistémicos, está mal, debe ser inhalados, ¿no? Aquí hay que corregir. Anticolinérgicos, ¿no? Como el bromuro de hipatropio, el tiotropio, por ejemplo. En algunos extremos se tiene que usar adrenalina inhalada también, ¿no?
rompemos cierta cantidad de ampollas de adrenalina, lo diluimos con el cloruro, lo ponemos en ese frasquito para nebulización, le ponemos la mascarilla en la boca, nariz del paciente y empieza el proceso de nebulización. La adrenalina hace que ese bronco dilate también de manera agresiva, ¿no? Cuando hay una crisis muy severa, ¿no? En algunos casos podría llegar a ser una opción. Doctora, quedan 2 minutos. Ya, entonces ahorita voy a mandar otro link, ¿ya? A ver.